Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. No es frecuente que a un estadio de fútbol se le escriba una canción, pero esta de Andrés Calamaro es que es maravillosa. No es que hable solo de fútbol, habla también de miseria, es un canto a la pérdida de la inocencia, al imparable paso del tiempo. Pero esta tarde nos asomamos aquí en la ventana a su parte más literal, porque este Estadio Azteca de México va a ser mañana, más o menos hasta ahora, un poquito más tarde, escenario de la primera de las 3 inauguraciones del Mundial de Fútbol. Las otras 2, viernes y sábado, en Toronto y en Los Ángeles. Pero este Mundial, con 48 equipos, 5 semanas de competición, pues va a estar a partir de mañana, ya lo está, pero a partir de mañana mucho más, muy muy presente en la antena de la SER. Y lo que vamos a hacer en los próximos minutos, pues va a ser no tanto hablar de fútbol, que también seguro que sale en la conversación, sino escuchar a algunas de las personas que hacen posible que el fútbol suene y suene tanto en la radio, para conocer un poquito cómo son las tripas, las vivencias y los sentimientos personales de la gente que está ahí al otro lado en circunstancias tan especiales como un Mundial de Fútbol. Y como hay que elegir, igual que hacen los entrenadores para formar un equipo, tenemos a 4 esta tarde en la ventana, cada una y cada uno en su función. Tenemos a una jefa de deportes, es Laura Martínez. Tenemos al director de Carrusel, a Dani Garrido. Tenemos a un árbitro, a Iturralde González. Y haciendo que todo suene como es debido a uno del equipo técnico de la SER, que es Coque Peinado, que por cierto ha estado a puntito de ser baja de última hora por una lesión de una cierta gravedad. Todos ellos están en Dallas, donde son ahora mismo las 11:11 de la mañana. Así que Laura, Dani y tú, Coque, buenos días, buenas tardes desde España. ¡Qué presentación! Hombre, joder, qué menos que Calamaro. 11:11 de la mañana. 11:11 de la mañana. Oye, que lo diga el que quiera, ¿qué veis desde vuestra ventana ahora mismo? La cara del amparero, el técnico joven que tiene 24 años, de Escorial, que está preparado en la producción. No hay ventana. De Ricard Arias, que está currando para este mundial tan visual, tan digital. La redacción que la tenemos a la izquierda, que afortunadamente y tú no vemos a los que están en la redacción porque hay una puerta, ¿no? Eso es correcto. Y el escudo de Carrusel Deportivo. Pero yo los que sí veo desde esta ventana, desde mi ventana, es una gran ilusión por hacer qué bonito. Menos mal que alguien ha recogido el centro de la metáfora y lo ha rematado. Eso, porque claro, puede ser literal, como el título de la canción, o puede ser metafórico. O sea, ¿qué veis desde vuestra ventana? Ilusión, ha dicho Iturralde. ¿Tú, Laura, qué ves? Yo veo el final de un mundial que gana la selección española, por ejemplo. Veo en esa ventana. No está mal. ¿Y Dani? Yo veo responsabilidad y pasión. Y que tienes que tener un equilibrio, Carlas, que tú conoces muy bien lo que es la radio, entre lo pasional, la piel, lo sonoro y la responsabilidad de que, claro, el mundial más largo jamás contado, que son 37 días de competición con 4 usos horarios, 3 países, 16 sedes, 104 partidos, aunque la gran mayoría son 78 aquí en Estados Unidos, pues la responsabilidad de querer que para el gran equipo de oyentes de Carrusel Deportivo quede bien. Ok, tú que has estado a punto de ser baja en el mundial, ¿qué tienes en la cabeza ahora mismo?
Joder, pues ilusión, mucha ilusión y mucho agradecimiento de que como en el seleccionador Laura y Garrido me hayan convocado en esta lista del Mundial, la verdad. A pesar de que no llegas a tope del todo. Cuenta qué te pasó. No, enseña, que el canal de YouTube de Carrusel Deportivo, yo creo que sí, que se ve. En la ventana, pues nada, pues mi pasión que es la bici. Hace un mes tuve un pequeño percance que pensé que no iba a ser mucho. Pequeño no. Y al final ha sido clavícula y triada de codo, sí. Triada, ¿eh? Pero hay triada de codo, ¿no era solo de rodilla, Coque? Hay triada de codo, sí. Vale. Cubito, radio y entonces, bueno, pues la verdad es que lo primero que hice al operarme fue preguntar al doctor si el día 5 podía viajar con todo el equipazo de la SER al Mundial. Me dijo que sí, que había que echarle ganas y valor y bueno, pues hasta el último momento yo estaba muy indeciso. La verdad es que no sabía si podía haber llegado o no. Pero con mucha ilusión, la jefa y el jefe Dani y Laura han confiado en mí y poder estar aquí con mi compañero Lamparero, Héctor y Manu, los técnicos un año más, pues cubrir otro mundial, que es el sueño de cualquier persona, pues estar aquí es un privilegio. Y tiene bien el brazo, tiene bien el brazo. Y todo hay que decir, esto es una de las causas malas de la sanidad pública, que son tan buenos que la arreglan hasta Coque. Eso es verdad. Le han arreglado. Por lo menos el hombro y el codo. En velocidad rápida, además. Y Turralde, si abrimos tu maleta para el viaje a Dallas, ¿encontraríamos algo que nos sorprendiera? ¿Hay libros? ¿Hay artilugios para jugar a algo? No, sobre todo reglamentos. Y hay libros de política, hay libros de novela. ¿Qué te has llevado? Cuéntame algún título, venga. No, he vuelto a mis orígenes, lo tenía ya olvidado, he traído 2 libros de Bukowski. Wow. Que me encanta Bukowski, me encanta un poco lo que es la contracultura americana, Bukowski, un poco Jim Jarmusch, un poco Tom Waits, me encanta un poco eso, ¿no? Y luego, pues, libros sobre la anarquía. ¿Sobre la anarquía? Sí, me gusta mucho lo que es la utopía de la anarquía. Que todo el mundo dice que es desorden y es el mayor orden posible. Es decir, es el respeto al prójimo, cada uno haciendo lo suyo, sin unas reglas de arriba abajo. Esto tendremos que debatirlo un día con un poquito más de calma. ¿Puedo contar una, Carlas, de eso de la anarquía? Que la anarquía es un modelo de orden. Bueno, no, está muy bien. El mayor modelo de orden y de respeto al prójimo es la anarquía. Lo que pasa es que es un poco como lo que se ha distorsionado al final, un poco como los skinheads. Los skinheads era un movimiento antifascista. ¿Y qué pasa? Que se lo han unido para ellos, pero son los boneheads, no los skinheads. Los skinheads eran los jamaicanos que fueron a Londres y hicieron un movimiento antifascista. ¿Qué te parece? ¿Puedo contar una, Carlas, en el Mundial de 2018? Por favor. Sí. ¿A eso estáis? En Rusia. A lo de la KGB. En una de las visitas que hicimos, fuimos a ver el gran edificio, que no sé si lo conoces, de la KGB, que es un No está nunca ahí. Ni dentro ni fuera. Bueno, pues estábamos fuera simplemente dando una vuelta y en una de las esquinitas, a 50 metros del edificio de la KGB, con lo que supone, había una librería muy bonita, por cierto. Sí. Entonces no se le ocurrió otra cosa a Iturralde que entrar en esa Rusia de Putin enfrente del edificio de la KGB y preguntar a viva voz en inglés: ¿tenéis literatura sobre anarquía? Yo me di la vuelta. Entonces, le miró la señora, puso las fosas nasales como balones de baloncesto, arqueó las cejas y salimos de ahí. Dije: Iturralde, por Dios bendito, que no estás en tu casa. Y nos salimos de ahí. ¿Por qué no cuentas, Iturralde, también? Te ha preguntado Carles que qué metes en la maleta. ¿Qué metes en la maleta de los demás? En los bolsos cuando nos vamos y llegamos al hotel. Situación en Leipzig, venga. Alemania. Por ejemplo. A ver, Francino, esto al final va a parecer un tanatorio y tienes que poner un poco de picante. Claro. Pues le suelo meter, pues no sé, un micrófono dentro para que se lo lleven a la habitación, pues le suelo meter cosas en los bolsos. Una papelera. Suelo robar, pues no sé, algo diferente al resto, ¿no? Sí, dar un toque, Carlos. ¿Lleváis libros todos, Dani? ¿Tú llevas lectura? No, yo traigo mucha información deportiva, muchas guías, actualización de todo lo que nos ofrece Bruno y Fermín Suárez. Consumo mucha prensa deportiva de última hora y traigo toda la información que creo que voy a necesitar para intentar estar a la altura. Nunca voy a ser Bruno Alemany en cuanto a conocimientos de fútbol internacional, por supuesto, pero intento desde el micro y junto con el resto de mis compañeros y compañeras intentar acompañarle, intentar que no haya un salto tan grande de la calidad que él tiene en conocimientos. Dime el nombre de un jugador de Uzbekistán. Pues Amodorov, por ejemplo, es un jugador muy importante que juega en Turquía. Kusanov es el central del City, que seguramente sea la estrella. Por cierto, Uzbekistán, que está entrenado por Fabio Cannavaro.
Anda. ¿Recuerdas a Fabio Sí, Cannavaro? hombre, el Balón de claro. Oro, que Pedazo de fue defensa. excelente Sí, con sí. Italia. Un poco De sobrevalorado, las en mi selecciones opinión. favoritas de Pero bueno, Axel es igual. Torres. Sí, como entrenador no tiene un gran recorrido. Digamos que en Uzbekistán buscaron un nombre y sí, efectivamente tienen a Fabio Cannavaro. Y que, por cierto, Fabio Cannavaro ha sido también expuesto a los interrogatorios y a... Sí. Aquí justo en la frontera con Uzbekistán, porque es el entrenador de Uzbekistán, Claro. y es el gran problema que tenemos hoy en día en el Mundial, Sí. la entrada. ¿Por qué? Ha pasado con Irak, ha pasado con el árbitro somalí. Claro, el con el árbitro ayer. somalí, sí. Y bueno, y todas las manifestaciones que va a haber mañana en México, ¿no? Nos están ya alertando Flaky y Bruno, que van a cubrir el partido inaugural, ¿no? Que por el peso que tienen los sindicatos allí, las manifestaciones que está habiendo. Ahora me decían, nosotros ayer en Dallas nos acreditamos como en media hora, no más, y que está habiendo colas de 4 horas para poder acreditarse, por ejemplo, en México. Con lo cual, aquí en Dallas al menos estamos teniendo Se suerte. está hablando, Carlas, mucho de otras cuestiones. Sí tenemos, yo creo, muy claros aquí todo el grupo de enviados que va a ser un mundial mucho más allá del fútbol, ¿no? En el que, pues como citabas, Uzbekistán, y el precio de las entradas, ¿eh? Sí, el precio de las entradas. Claro. Y te quería citar el ejemplo de que ayer la expedición de Irán, que aparentemente tuvo menos problemas, entre comillas, que la iraquí, aunque solo van a tener, por ejemplo, un permiso para acudir desde México, que es donde tienen la sede a los partidos de Estados Unidos, los 2 primeros que tienen Los Ángeles y el tercero que tienen en Seattle, solo tienen permiso para volar el día del partido y salir. No tienen un visado especial. Y aparecieron todos los jugadores de Vuelven a Irán. México. Eso es, con un PIN con el número 168, que fue el número de personas, fundamentalmente niñas, que fallecieron en el bombardeo de Estados Unidos a Irán el 26 de febrero. Entonces aparecieron con ese gesto, que fue muy sonoro también en los medios de comunicación, recogido con ese PIN y el 168. Mundial muy especial, muy largo. Oye, ¿cuántos relojes lleváis? ¿Cuántos usos horarios vais a tener que manejar? Bueno, usos hemos estado debatiendo 4. hoy. Sí, Al 4, final son 4. hemos dicho que había 4 usos horarios. Costa este, oeste, central y México, que Fíjate. yo no lo sabía, Laura, que México en invierno no cambia el horario. No lo cambian. De hecho, los compañeros de la selección española están en Chattanooga, una localidad que está a 180 kilómetros de Atlanta, y ya tienen un uso diferente al nuestro. Es decir, nos llevamos 1 hora, ellos van 1 hora por delante que nosotros. Con lo cual, a veces pensar en el ser deportivos de Paco Jo, que tenemos que entrar a las 9 de la mañana, pero para ellos son las 8, pues llevamos eso. Por suerte, aquí en el estudio, Coque, nos habéis preparado estos. Hay relojes para no O sea que perderlos. no lo puedo girar, pero bueno, igual se puede ver aquí en mira. cámara de la ventana. Por el reflejo no se va a ver demasiado bien, pero tenemos aquí un reloj con la hora de Madrid, la hora de Dallas, podríamos añadir alguna más. Pero claro, antes, echando un vistazo, preparando la intervención contigo, Carlas, nos hemos fijado que, considerando los 37 días de competición, hay partidos, hablando de Dallas, a las 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la noche, 10 y 11. Obviamente en diferentes días, pero considerando las 16 sedes, a todas las horas puntuales, en algún momento del Mundial, hay partidos entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche. Anoche Mara Torres anunció una cosa que me parece una idea sensacional para Alfaro, como a partir de mañana les van a pillar un montón de partidos en horario de madrugada, horario peninsular, quiero decir, y van a tener a lo mejor 1 hora de Faro entre partidos. Han propuesto a los oyentes, que son una tribu, lo del Faro es una tribu, han propuesto que envíen notas de audio sabiendo qué conocen o qué experiencia tienes de los equipos que van a jugar después, no de los equipos, sino de los países. Si juega, pues eso, Uzbekistán contra Cabo Verde no, porque es el rival de España. Bueno, pues alguien que haya viajado ahí, o que haya vivido, o que conozca, o que haya leído una novela sobre. Sí, está es bien. una idea magnífica. Idea. Es una idea magnífica porque este mundial es una locura en la dimensión, en lo que han estirado y en muchas cosas, en el precio. Y bueno, y hablando de arbitrajes en tu papel concreto, va a haber novedades, las sanciones por pérdida de tiempo, la roja por taparse la boca, más intervención del VAR. Yo no sé, te pregunto, ¿el mundial es un buen lugar para estrenar novedades? ¿O hubiera sido igual recomendable practicarlo un poquito? No lo sé, no tengo ni idea. No, pero es un poco al revés. El mundial es el sitio ideal para hacer este tipo de cambios de reglamento. Donde no es posible llevarlo a cabo va a ser en las ligas luego. El mundial es un mundial muy corto, los árbitros son muy obedientes a la hora de que si no cumples esas instrucciones te mandan para casa, en cambio en una liga no te mandan para casa, sigues arbitrando, y yo creo que es mucho más fácil en un mundial o en un europeo que en unas ligas. Y todas las normas van
para que el balón esté en movimiento, para que no haya tantas pérdidas de tiempo. ¿Por qué? Ya. Porque para enganchar a la juventud, y lo vemos en los vídeos, lo vemos en los TikToks y todo eso, o en las películas, la juventud no aguanta ya una hora delante de un televisor, no aguanta media hora delante de un televisor. La juventud cambia vídeos, pues necesita mucha información y entonces quieren coger a ese grupo de gente, engancharle al fútbol, pues haciéndolo mucho más ameno y mucho más fluido. Ya, eso formaría parte de un debate un poquito más profundo, pero es que acabaremos todos acelerados en todos los ámbitos de la vida. Si reconocemos la incapacidad por estar X minutos concentrado o delante de una pantalla para ver una película, o en un campo de fútbol para ver un partido y tal, no sé qué, es que acabaremos todos pim, pam, pum, pam, viviendo de impactos, no sé. Sí, pero siempre echamos la culpa al resto y eso la culpa la tenemos nosotros en nuestro ombligo. Digo en el sentido, pero digo en ese sentido que todos los que hemos tenido hijos siempre, pues si tienen teléfono y pueden estar ocupados con el teléfono, te dejan a ti más tranquilo. Y al final eso es educación o no es educación. Bueno, yo creo, claro que es educación, sí. No, claro, pero al final es una educación que le estamos dando a los hijos de decir, mira, pues tú ya tienes tu teléfono, tienes tu esto, y no te controlo ese espacio que tienes tú con el teléfono. Y estamos creando una sociedad, pues es una sociedad consumista desde el momento de un vídeo 10 segundos, otro vídeo 15 segundos, otro vídeo 20 segundos. No son capaces de estar una hora y media, yo lo veo, no son capaces de estar una hora y media viendo tranquilamente, no sé, una conversación. Dani Garrido decía hace un momentito que está haciendo todo lo posible, acopio de material, prensa deportiva, tal, referente, no sé qué, para estar a la altura. ¿Cuáles son los nervios que tiene un técnico ante una cita como esta? ¿Estás nervioso tú? Sí, siempre, pero nervioso desde en el estudio de la cadena SER estás nervioso. Al sentarte delante de la mesa de mezclas sigo notando esas mariposas en el estómago. Vamos, los nervios siempre están, pero que creo que son buenos. Tener estos nervios ayuda a estar concentrado, a estar pendiente de todo. La verdad es que no en un mundial y en cualquier momento estar con Dani es un placer, pero a veces pues estamos muchas horas aquí, puedes desconcentrarte, pero hay que tener, yo creo que ese nerviosismo es bastante bueno a la hora de trabajar realizando Carrusel, que es todo un ¿Cuál placer. es la pesadilla de un técnico de radio en una cita así? Te podrías decir muchas, pues llegar... Bueno, Dani Garrido, el director, no física en esos momentos. Dani Garrido una... no, pero llegar, sentarte delante de la mesa y que pues no tenga los cortes, que los ordenadores no vayan, pero esos sueños los tengo casi a diario, vamos, siempre. El otro día estuvimos hablando con los compañeros y es que esos sueños todos los técnicos los tenemos, que no vayan los cortes, que la mesa se apague, que las líneas se caigan. Es un sueño que creo que todo es una pesadilla, más bien que todos los técnicos... Pesadilla recurrente, por lo que dices, pesadilla recurrente, ¿verdad? Sí, pero es así. Claro. O sea, todos hablas con cualquiera y todos llegamos a lo mismo, que es eso, pues, que no llegan los cortes, que los micros se corten, que las líneas se caigan, pero eso también es bonito, tener un momento también de tensión. Es bonito si no pasa. Bueno, sí, pero de vez en cuando Pero siempre pasa. Siempre pasa mejor que no pase, es verdad que mejor que no pase, pero si pasa, saber reaccionar, eso también luego para después, para tomar la cervecita con los amigos, mola. Oye, momentos de relax. Y tú has dicho que ha metido libros de todo tipo y condición para aprovechar ratos. Laura, Dani, Coque, momento. ¿Tú saldrás a correr, por ejemplo, Coque, en algún momento? ¿Crees que tendrás tiempo? Laura, ¿cómo te vas a relajar? Con el brazo voy un poquito más poco a poco, pero sí, mis ejercicios. Sobre todo yo me relajo cuando salimos ya de todo el día de Carrusel, de estar aquí muchas horas, el charlar con todos los compañeros que son de otras provincias, Marquine, de Bilbao, Iturralde, pues contarnos con una cervecita fresquita, contarnos nuestras cosas, que nuestras historietas es lo mejor de esto de los mundiales. ¿Y tú, Laura? Pues mira, yo leer, ¿no? Me he traído algún libro no me acuerdo de nada, de Nora Ephron, por ejemplo, me he traído ese, han cantado bingo, y ayer, por ejemplo, pues en cuanto pudimos y acabamos, nos fuimos a ver el sitio más histórico de Dallas, ¿no? La Plaza Delay y la calle Elm Street, donde asesinaron a John Fitzgerald Kennedy. Que tiene muy poca mística, por cierto. Sí, que bueno, la verdad es que nos quedamos, porque en la carretera, ¿no? En el sitio justo donde pasaba el coche, hay pues una cruz blanca marcada que te dice, pues ahí fue. Y una un poquito más abajo. Sí, y ves la ventana, ¿no? Que has escuchado
basado en tantos documentales o películas, ¿no?, que hayas podido ver, y lo pudimos ver. Entonces también aprovecho a veces para escuchar podcast, ¿no? Normalmente tarde-noche cuando llegas, bien, normalmente intento cuando estamos aquí en el IBC, escuchar los que se han producido, pues el de Vamos a abordarlo, de Antón Meana, el que pueda que empate, que se inaugura hoy con Axel, con Bruno y con Romero, pero pues ayer escuché un podcast de Negra y Criminal de hace años, ostras, que era el de la muerte de Kennedy, porque bueno, pues para escuchar, ¿no? Es un poco como había sido la recreación, ya que habíamos estado en el lugar, pues busco temas diferentes. Yo soy incapaz de desconectar, Carlas. Alguna vez te lo es que te conozco. Es que eso quería preguntarte. O sea, 5 semanas, suponiendo que bueno, sí, 5 semanas, pase lo que pase con España. Pase lo que pase. O sea, 5 semanas, algún momento deberás tener para desconectar, ¿o no? ¿O ni te lo planteas? Pues es que me gustaría decirte que sí. Tampoco quiero ser calimero, pero es que me cuesta mucho hacerlo. Yo, ¿cómo desconecto? Pues, por ejemplo, me hace gracia buscar en la tele información pues vinculada al Mundial, que en Fox, por ejemplo, hay algo. Yo soy un paleto que es la primera que está en Estados Unidos, y, por ejemplo, me hacía gracia ver en ABC a Jimmy Kimmel, o al revés, y a Jimmy Fallon en la NBC. Entonces, verles un poco cómo actúan, cómo tienen esa capacidad comunicativa para poder hacerlo, pero generalmente me entretengo viendo lo que viene al día. Me relaja tener controlado más o menos lo que viene al día siguiente. Por ejemplo, si al día siguiente viene el partido Irak-Noruega, pues no digo machacar el partido, pero sí tener en cuenta la última hora, cómo puede ir el partido. Sí, me relaja tener controlado el día siguiente. Y así voy viviendo. Pero vamos, que no es ningún sufrimiento, es al revés, es un privilegio tremendo y ya está. ¿Alguien escucha música? Sí. Yo siempre. Sí, todo el rato. Venimos caminando del hotel al IBC, ¿no? Tenemos como 15 minutos, y a veces pues para desconectar, oye, pues te pones... No, para no hablar con... No, para no hablar no, estamos hablando todo el día. Eso es otro tema, Carles, la convivencia, ¿eh? Claro, 40 días aquí, somos pues 12 personas, y bien, esto es un tema, La convivencia que iremos... la convivencia, tu radio, la convivencia. Pero a ver, ¿verdad? la convivencia es imposible con vosotros. Las bromitas del desayuno... Objetivos inalcanzables, no. Pues eso es decir, vamos a ser realistas, es decir, vamos a pasarlo lo mejor posible, os tendré que aguantar, pero no soporto. Nada más. Oye, el tiempo, temperatura, ¿cómo está la cosa? ¿Aire acondicionado? Bien. Romero siempre se llevan plumas, eso lo cuenta él en todos los desplazamientos. Y es que no podemos tener en el estudio aire acondicionado, porque el director de Carrusel lo prohíbe para las gargantas, para aguantar tal. Ajá. Entonces, ahora mismo estaremos aquí, ¿qué hará? ¿32 grados en este estudio? Sauna, están brotando champiñones en las esquinas del... Yo creo que la temperatura al final tú te aclimatas si hay una temperatura, pero lo que peor llevo yo es que entras a cualquier establecimiento y baja la temperatura 20 grados. Claro. Tienen el aire acondicionado y dices tú, ostras, esos cambios es lo que llevo mal, porque si, bueno... Yo lo que me inquieta mucho es lo que nos han advertido de las tormentas eléctricas en este Mundial, ¿no? Que eso puede provocar que se anulen partidos, que se cambien de hora. Y así como Coque soñaba que no entre un corte, yo sueño con que de repente nos digan se suspende la programación, este partido no va a darse a las 2 de la mañana, sino a las 4:30. Porque ahí sí que ya tenemos que hacer... cambios importantes. Sí, el protocolo Carlas, dice que si hay cuando queda media hora para el partido, hay una tormenta eléctrica en un radio de menos de 16 kilómetros, se tiene que aplazar media hora el arranque. Y si sigue la tormenta, pues otra media hora. Es un protocolo americano que evidentemente no se ha cambiado, porque no se debe cambiar para el Mundial. Hay que recordar que todos los estadios prácticamente son NFL. Muchos de ellos están cubiertos, pero hay otros, recuerdo el de Arrowhead, que está en Missouri, en Kansas, también el de Filadelfia, que son muy abiertos y con cero cubierta, que va a haber dos problemas, las tormentas eléctricas, que hay un protocolo para ello, y no tan claro que, por ejemplo, en Missouri pues puede haber un partido con 41 grados. Claro. A las 5 de la tarde. Eso es un riesgo directamente. Oye, vamos terminando y os cambio el perreo por el porreo. ¿España qué? Dani, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. Sí, que sí. Vale. Sí, ¿Y tú también? ¿Sí? ¿Tú estás con eso? Yo estoy España-Francia. Luego el campo te pone en tu sitio, pero hoy España-Francia seguro. ¿Tú qué dices? Yo confío, la verdad. Confío en España, sí. ¿Y tú, Laura? También, yo creo que además si queda primera de grupo en esta primera fase, en esos primeros 20 días, más vale. el camino lo estuvimos mirando ayer y está muy bien. Así que, Carles, vendrás, ¿no? ¿Cuál sería el camino? Si se queda primera de grupo, más o menos. Bueno, si quedamos primeros de grupo y Argentina hace su labor, que si no la hace nos enfrentamos en 16avos, podría ser algo como Argelia o Austria, más o menos, por ahí podría ir. Y luego iríamos en un grupo en el que podría aparecer una selección como Bélgica,
Pero claro, y luego ya depende, porque se enfrentaría una que es una de las mejores terceras, que de los 12 grupos entran 8, y ya ahí pues sí podría aparecer antes quizá un Inglaterra, un Croacia, pero qué decir... Pero el otro lado era más complicado. Por el otro lado era mucho más complicado. Era horrible. Era mucho más complicado. Pero hay que quedar primeros. ¿Cuál es el gran equipo, el gran tapado de este Mundial que puede dar la sorpresa? ¿Portugal? ¿Sabes? Es que Portugal, bueno, si consideramos Portugal un tapado... Bueno, entiéndeme. Tapado puede ser, bueno, todo pero... el mundo habla de Ecuador. Sí. Tiene muy buena defensa y centrocampistas muy potentes. Les falta seguramente un delantero, pero sí, una selección americana como Ecuador podría serlo. Pero yo me cuesta mucho pensar que una no campeona del mundo, que podría ser la que has citado, Francino, como Portugal, no vaya a ganar el Mundial. Bueno. Veremos. Compañeros y compañera, Laura, Dani y tú, Coque, que seguimos en contacto, que esto ha sido solo el aperitivo. Hombre. Ya mañana mismo, a partir de las 7, las 6 en Canarias, en directo la primera inauguración del Mundial, de las 3 que va a haber. Perfecto. Y luego Anchas Castilla. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Cuidaos mucho. Beso a todos. Chao. Adiós. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. ¿Qué tal? Buena vesprada. Acabamos de escuchar en la careta habitual de este Club de la Escucha lo de hacer el checking para entrar en la cárcel, que lleva un montón de cosas incorporadas. Fíjate, si saliéramos ahora mismo a la calle a preguntar qué conocemos de las cárceles de mujeres o de cómo viven las mujeres en la cárcel en España, yo creo que lo primero que automáticamente nos vendría a la cabeza a muchos y a muchas sería esto. La banda sonora de Vis a Vis, una exitosa serie de televisión, 4 temporadas, en fin, mucho personaje típico del universo carcelario que nos ha trasladado el cine y también alguna otra serie de televisión, además de esta. Pero claro, todo eso es ficción. Y hoy en el Club de la Escucha hablamos de realidad y nos preguntamos eso, ¿cómo viven las mujeres en las prisiones en España? Presentamos el podcast Doble Condena, es un podcast documental que abre las puertas de la cárcel para que ellas mismas lo cuenten. Y durante 7 episodios, esas vivencias se entrelazan con reflexiones de expertas que investigan y cuestionan el actual sistema penitenciario. Así que hay que comenzar por el principio. La primera vez que entras, al final tú no sabes con qué te vas a ver, porque al final de las películas, las series, a lo que ves, a lo que es, que no es como las películas. La primera vez que entré me llevé toda la noche riéndome y llorando, y cantando y llorando. Juana vivió la prisión en los años 80, dejando a una niña de 3 años y a un bebé bajo el cuidado de un familiar. Porque es como cuando se te muere alguien y te ríes y no te das cuenta de que te estás riendo, lo que tienes que tener es pena y llorar, pues así igual, ¿no? Sabes que estás presa, pero no te lo quieres creer, no te lo crees, no terminas de creértelo. A mí me dejaron en la puerta y claro, yo ahí una chavalilla, 25 años, no me había metido nunca en un lío menos. Rosa le arrestaron cuando tenía 25 años y no pudo hablar con su familia hasta un mes después. Claro, al día siguiente a mí me dijeron, normalmente aquí te quedas un día, vemos cómo respondes y vemos en qué módulo te ponemos. Te daban de comer por una rejillita, no veías a nadie, ¿eh? Una tía venía, te daba de comer y claro, no me sacaron. El segundo día, lo mismo.
allí metida. 3, 4, 5 días allí sin duchar, sin ver a nadie. Bueno, lo de entrar en la cárcel ya es un trago en sí mismo, pero luego hay más. Cuando ya están dentro, ¿quién rodea a esas mujeres? ¿Quién las acompaña? ¿Quién gestiona el día a día? Pues ahí encontramos, como en tantos aspectos de la vida, un clarísimo sesgo de género. Porque empiezas a intentar hablar con el de al lado, que no puedes hablar porque solo tienes como una puertecita así pequeñita, como una reja que se abre y se cierra. Ane ingresó en plena pandemia dejando a sus 3 hijos en casa. Y te empieza a decir, no, eso, grita, llama a la ordenanza. ¿Quién es el ordenanza? Tú piensas que es un funcionario. Ordenanzas son como presos de confianza, que son los que te dan la ropa, yo qué sé, te ayudan a subir a las celdas, esas cosas. Pero solo hay hombres. Ángela ha entrado en 2 ocasiones en prisión. Por ejemplo, imagínate, pilla de guardia a los funcionarios que son todos hombres en ingresos. Al final pilla a los funcionarios hombres, más luego los ordenanzas hombres. Imagínate una chica, una mujer, que se vea rodeada de todos hombres la primera vez que entras a una prisión, ¿cómo te lo pasas? Pues mal. Pues mal. Enar Derki, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon, Carlas. Enar es la periodista que hoy traemos a este Club de la Escucha para comentar con detalle en qué consiste este podcast, donde, por cierto, hay que añadir un dato, que es que en España solo el 7% de la población penitenciaria son mujeres. Y el sistema, por la razón que sea, igual por la poca presencia, deja fuera cuestiones claves como la maternidad, los cuidados, la violencia de género, la reinserción. Por no hablar, que ya escuchando lo que hemos escuchado queda bastante claro, detalles de la propia convivencia diaria, claro. Sí, y en este proyecto, Carlas, que además de Enar, también han hecho Madeleine Oma-Echevarría y Carlos Álvarez, casi es algo que me he planteado preparando el guión, Carlas, si lo decíamos o no lo decíamos. No lo parece, es un trabajo final de máster. Perdona, hay que decirlo. Hay que decirlo, claro, porque funciona como una serie con todas las de la ley. Y Enar, te queríamos preguntar, para empezar por algún sitio, ¿cómo habéis conseguido, digamos, esta solvencia periodística? Se nota que ya veníais de, a lo mejor, de cierta solvencia o de cierto oficio previo, pero ¿cómo elegisteis este máster? No sé si es que teníais ya testimonios muy potentes que podían nutrir ya esta historia. ¿Por dónde empezó? No, que va. Nosotros, sabíamos que teníamos que hacer un trabajo final, al final, para, pues, como en todos los, cuando vas a terminar un ciclo académico, pues siempre hay que realizar un trabajo, y lo único que sabíamos es que queríamos hacer un podcast, queríamos hacer algo que fuera puramente o que estuviera muy vinculado al periodismo, y lo que nos planteamos fue decir, ¿qué pasa? ¿Qué nos está contando? ¿A qué realidades podemos llegar que no se conozcan? Y bueno, ahí hubo bastante debate, a dónde podemos ir, qué podemos hacer, y de repente, charlando entre los 3, dijimos, ¿alguien sabe algo sobre la realidad de las mujeres en prisión? Y nos dimos cuenta que ninguno tenía ni idea, ni había visto nada que no fuera ficción. Claro. Y a raíz de eso fue básicamente decir, vamos a intentarlo, vamos a ver por qué no se habla de esto, y vamos a intentar que se hable, y de ahí sale todo, junto con también la idea esta de darles todo el protagonismo del mundo a ellas. Por eso mismo no hay, no hay un narrador. Por ellas te quiero preguntar, ¿todas las mujeres que aparecen en el podcast en doble ya habían cumplido condena o no? ¿O hay alguna que todavía estaba, no sé si en tercer grado o algo así? La mayoría estaban todavía en tercer grado. O sea, dormían en prisión todavía, alguna iba los fines de semana, otras que sí que es verdad que nos servían un poco para hacer reflejo, ¿no? Que ya habían pasado por prisión, y precisamente sus testimonios tienen valor por eso, porque cuentan lo mismo, han pasado 40 años y están contando exactamente lo mismo. Entonces, es decir, es un sector de la sociedad en el que le tenemos completamente, o está completamente desprotegido, no se avanza y no se mira hacia ellas. Sí, y además la tradición para los periodistas es que instituciones penitenciarias prácticamente sea un lugar donde uno envía un mensaje en una botella. Creo que en vuestro caso no fue muy diferente, con lo cual no sé si de alguna manera unos testimonios os han llevado a otros. ¿Cómo habéis ido dando con ellas? Pues esto fue bastante complicado, la verdad. Ahí hubo un trabajo de producción muy grande por parte de los 3. Los 3 hemos estado implicados al final en todo el proceso, ¿no? Y básicamente tocamos la puerta de instituciones penitenciarias, llegamos a tener una reunión con ellas, les contamos el proyecto, pero bueno,
no hubo feedback, no se llegó a nada, básicamente. Y entonces tiramos por asociaciones que trabajan con ellas, que al final son un poco las que les están haciendo de salvaguarda, y no me cansaré de decirlo, gracias a las asociaciones. O sea, que trabajan con ellas, que son las que les ayudan en todo el proceso, porque allí realmente están súper desprotegidas. Y la verdad que... Están súper desprotegidas, entre otras cosas, para que los oyentes hagan una idea. Si solo existe un módulo de mujeres, porque hay menos presas que presos, en ese módulo conviven todas las presidiarias hayan cometido cualquier tipo de delito, es decir, un delito menor, un delito mayor, una estafa, un asesinato o varios, un delito informático, un encubrimiento. Claro, ahí se crea un caldo de cultivo, un clima dificilísimo de gestionar. Esto es una cárcel de hombres. Están todos más o menos, entre comillas, controlados, separados. Por el delito, para que me entiendas, por perfil o por méritos. Emma, la condenaron en 2018, casi 10 años después de ser arrestada. ¿Qué pasa con las cárceles de mujeres? No existe. Primero porque las mezclan a todas. Como en principio las mujeres, por lo que sea, no somos tan número, no nos separan. Eso lo hace mucho más duro, porque hay unas que pierden siempre. Uno de los rasgos del encarcelamiento de mujeres es que no se cumple la norma de clasificación penitenciaria. Entonces, eso es un caldo de cultivo también para tener mucha mayor conflictividad. Con las mujeres tienen que enfrentarse a todo el shock que ya supone entrar en prisión, más al hecho de que en muchas cárceles solo hay un módulo de mujeres. Y allí tienes a la que acaba de llegar, que está acojonada, aquella que ya había pasado 3 veces y está resabiada, aquella que está yonki total y que está deteriorada y está pasando el mono, aquella que tiene un brote psicótico y todavía no ha aparecido el psiquiatra para poderle dar la medicación y estabilizarla. Aquello es un popurrí. Claro, y en mitad de este panorama, ¿cómo es, por ejemplo, cómo será pasar una noche? ¿Quién controla? ¿En qué situación se desarrolla esa mitad del día que va desde las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana? Una vez que te metían a las 8 en la habitación, 8:30 tocaban, levantabas la mano, sí, estoy aquí. Y a partir de ahí, el porrito en el chabolo. Y te cierran a 1 hora de la noche y empiezas el día por la mañana. A la noche te ha podido dar un jamacuco, que como no llegas al timbre, ahí te van a encontrar. Hasta las 7 de la mañana, ahí no pasaba ni Dios. Pero ni Dios, ¿eh? Ni te miraban a medianoche si estabas bien, si oían gritos, que ahí se oían gritos una a la otra, te voy a matar, te voy a hacer, ¿qué? Me has quitado esto, me has robado. Ahí no pasaba nadie. Pueden pasar cosas horrorosas, dignas de una película de Brian De Palma, de verdad, y no exagero nada porque las he vivido. Ya no sabes cómo ponerte, de qué postura ponerte. No sabes qué hacer porque son muy largas las horas. Las habitaciones sí que eran 3 pasos para adelante, 3 pasos para la izquierda, un armario de piedra aquí con 3 baldas y un baño abierto con una pared hasta la cintura, la taza y eso, que si tienes una compañera como luego me metieron a mí, tienes que cagar delante de ella, mear, cambiarte. Enar, ¿todo lo que habéis descubierto os ha sorprendido o en parte lo esperabais, o por las series, o por el cine, o por lo que sea? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti, por ejemplo? O sea, yo te puedo decir que, por lo que nos han contado, la realidad supera la ficción completamente. O sea, yo para nada, yo para nada me iba a imaginar que me iban a contar, pues eso, cosas como lo que cuenta una de ellas sobre el baño, la falta de intimidad. A mí lo que más me han sorprendido muchas cosas, tengo que decirlo. De hecho, de las primeras entrevistas salíamos bastante, con un mal cuerpo, que dices esto hay que, es un poco lo que un poco lo que te empuja a decir esto hay que sacarlo, hay que hacerlo, ¿no? Pero de las cosas que más me sorprendieron fue el tema de que estuvieran mezclados con hombres que estaban por condenas por violencia de género. ¿Quién protege a esas mujeres? Nadie. O sea, ¿y a quién se le ocurre eso me hacer impactó eso? muchísimo. De verdad. Pues a un sistema que bueno, vemos como
a través de este podcast no lo vamos contando, ¿no? Pues cómo está tratando la realidad de las mujeres, que al final... Y que si además tuvieran un problema en el sentido de que por este motivo que acabas de decir tú u otro las tuvieran que cambiar de módulo, eso supone cambiarlas directamente de prisión y en algún caso alejarlas pues, o cientos de kilómetros o desde luego de su entorno, ¿no? Que eso también pasa, porque si el módulo es único, la alternativa a ese módulo es otra prisión. Claro, eso es lo que nos contaban muchas, ¿no? El desarraigo, al final el abandono también, porque al no haber capacidad como para ubicarlas en su lugar de residencia, pues las mandan a otros centros, pues, lejos de su familia, se separan de todo, dejan a sus hijos fuera, porque bueno, los niños, hay quien elige y quien no, pueden estar hasta los 3 años con los niños en prisión, que también me parece una decisión súper complicada. Muchísimas mujeres son madres. Si no recuerdo mal, creo que es más o menos el 75%. Fíjate. No, esas sí. Y luego, bueno, pues sí, también si se quedan embarazadas dentro de prisión, siguen haciendo las mismas actividades, los mismos trabajos, no hay un cuidado, no existe. Escuchando el trabajo magnífico que habéis hecho, subrayo todavía un acierto posterior y muy claro, que es llamarle a este podcast Doble Condena. Si la cárcel es un lugar de control, a las mujeres se las controla doblemente que a los hombres. No tienen los mismos criterios ante las mismas conductas para las mujeres para los hombres. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les exige más. Depende del módulo en el que estés, que te pongan un parte, es decir, que tengas un castigo de 6 meses, es que en esos 6 meses pierdes todos tus beneficios, ¿vale? Si tienes permisos, dejas de tener permisos, si estabas trabajando te quitaban hasta el trabajo, no podías salir a trabajar dentro del centro, ¿eh? A mí me pusieron un parte también porque yo fui al sociocultural. Me salí afuera porque me agobié, ¿no? Hay mucha gente, y viene una funcionaria. Me dice, ¿tú qué haces aquí si tienes que estar allí dentro? Venga, para el módulo ahora mismo con un parte. ¿Cómo que con un parte? Señor, que salgo la semana que viene de permiso. Pues ya no sales. Buah, me partió. Doble Condena, el podcast que hemos presentado, magnífico, hoy en este Club de la Escucha, en Ardarqui y por extensión, Madalena Maechevarría y Carlos Álvarez. Felicidades por el trabajo que habéis hecho, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Esperemos que las voces de estas mujeres sean escuchadas y por lo menos poner nuestro granito de arena para que se sigan visibilizando estas realidades, ¿no? Que al final es un poco de lo que va el periodismo y lo que nos gusta hacer y lo que queremos seguir haciendo, contar y que se escuche. Un abrazo, Enar, agur. Agur. Un abrazo. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un día más, aquí estamos abriendo la luz del faro después de este Club de la Escucha interesantísimo. Muy interesante. ¿Cuántas cosas de la realidad desconocemos? Y esta que hemos comentado hoy es una de ellas, ¿eh? Sí, ostras. Yo lo estaba pensando. Bueno, acuérdate que nosotros hicimos un faro en la prisión de Alhama. De Alhama, sí. En la parte de las mujeres. Sí. Lo hicimos con mujeres que hacían allí un programa parecido al faro, inspirado en el faro, y estuvimos ahí con ellos y con ellas y aprendimos muchísimo. Es una de las mejores experiencias o de las que más me han cambiado la perspectiva de un tema que yo desconocía en estos 8 años que llevo haciendo el faro. Bueno, ayer que hablamos de pereza, tuvimos a un filósofo, a Iván de los Ríos, que hizo un elogio sobre la pereza. Sí. Y una de las cosas que dijo es que era la resistencia al capitalismo y al consumismo. Es decir, la pereza entendida como la capacidad del ser humano para estar solo, la frase sin hacer de Pascal, nada. ¿no? Los grandes problemas de la humanidad se resolverían si supiéramos estar solos en una habitación. Exactamente. Y entonces, ¿por qué tenemos esta ansiedad por hacer cosas? Porque vivimos en un mundo capitalista y consumista que nos ha enseñado a ser constantemente productivos. Un ratito lo ha dicho Iturralde desde Dallas, desde Estados Unidos. Estábamos hablando del Mundial y tal, y cómo tal, y decía eso. Es que vamos todos. Es que incluso el fútbol se está planteando cambiar normas y poner reglas nuevas para que todo sea más acelerado, más pum, porque dice que la gente ya más joven no aguanta una hora viendo un partido. Bueno, no sé. Pues, acabaremos todos acelerados. No, creo que acabaremos todos acelerados. Creo que tenemos que hacer el ejercicio contrario, ¿no? Igual que hemos aprendido a cuidar el cuerpo, igual que hemos aprendido a quitarnos el azúcar, que por ejemplo hacemos el faro dulce. Hoy el faro es dulce. Es dulce y tendremos al médico, le preguntaremos por qué el cuerpo nos pide dulce.
qué pasa con el azúcar, que ahora está tan denostado. Y sí, luego hablaremos con un maestro chocolatero hablando del Mundial que ha hecho 11 chocolatinas especiales para el Mundial. Nosotros ya tenemos la cabeza puesta en el Mundial porque nos va a afectar prácticamente durante un montón de madrugadas. He comentado lo que estuvimos hablando tú y ayer, que lo anunciaste en El Faro. Sí. Que entre partido y partido proponéis a los oyentes que envíen notas de voz contando qué saben de los países que van a competir a continuación. ¿Qué saben? ¿Qué sabes de Uzbekistán? De Uzbekistán. O si has estado. ¿Qué quieren saber? Pero Sí. es verdad que está México, está Colombia, está Argentina, pero de repente está Corea del Sur. Sí, sí. Por ejemplo, el filósofo Han, que ganó el Sí, sí. Princesa de Asturias hace muy poco. Sí, con La Sociedad del Cansancio, Sí, que es un libro de ensayo que va en relación a esto, es de Corea del Sur. Sí, Eso sí. ya te vale. Juego de Tronos se hizo en Nueva Zelanda, Sí, sí. que juega con Irán el lunes. Sí, 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 Así sí. que igual Hay un que los montón de compañeros cosas. de deportes van a hablar de la selección de esos, de esos países, nosotros pedimos a los oyentes que hablen de esos países, de lo que saben o de lo que quieren saber, y nosotros también haremos un programa así. Muy bien. Hoy hacemos dulce. Dulce, bueno, dulce habrá que buscar algo sweet, ¿no? Sí, sí. Ah, muy bien. ¿A ti te empalaga los apelativos dulces o especialmente cariñosos? Por ejemplo, bombón, corazón, cariño. Bombón y corazón sí, cariño un poco menos. Sí, preguntamos Dependería, eso. si está bien. Sí, eso, es está empalagoso bien. porque ahora tenemos Sí. una especie, un lenguaje así, a todo el mundo le llamamos querido, querida. Oye, querido, ¿cómo estás? Así. No, yo querido no lo utilizo nunca. Churri, bizcocho. Vamos mal, por ahí. Yo hay uno que me espanta, es Gordi. Si a mí no, alguien no, no, me llama Gordi, no. digo, no, por ahí sí que no paso. Pero eso, pero el Gordi es dulce, ¿sí? ¿Tú crees? No, yo para mí no, vale, yo para mí no, vale, pero digo vale. que es un apelativo que utiliza bastante gente con sus parejas. Bueno, por jugar un poco con la palabra dulce, aunque tendremos muchas más Juguemos cosas. con las canciones también. Me encanta esta. Pues hala, te la quedas si quieres para el Faro. Sí, Hasta me la gusta. noche, Mara. Viva la Un dulzura, beso. chao. Adiós. La Ventana, en Ser Podcast. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, hola de nuevo. Hola. Hoy sesión doble en La Ventana. Hola, Carlos, ¿qué tal? Ya hemos disfrutado mucho antes conversando contigo y ahora vamos a presentar el último capítulo de la serie dedicada a la presencia de la Iglesia Católica en la educación en España durante casi 2 siglos, a partir del primer concordato. Y como esta serie nos coincide con la visita del Papa, un detalle, yo quiero aportar un detalle solo por conectar historias y perfilar un retrato más completo. Estos días ya hemos recordado en más de una ocasión que España es un Estado aconfesional, al menos sobre el papel, que eso no casa bien no solo con toda la parafernalia que rodea este viaje, ni tampoco con los privilegios que sigue manteniendo la Iglesia Católica, pero quiero poner el foco un momentito en la otra parte, en la política. Porque el otro día en el Congreso hubo grupos que se ausentaron del hemiciclo, no estuvieron en el discurso del Papa, aunque lo diera en calidad de jefe de Estado, pero no estuvieron. Pero es que en 1979, y eso está bien recordarlo, algunos padres de la Constitución, esa que dice que somos un Estado confesional, tampoco estuvieron de acuerdo en la renovación del concordato. Bueno, le llamaron y se llama Convenio Internacional, pero es lo mismo. Pero está bien recordar esto. Sí, sí. Hoy cerramos el repaso, que ha sido un repaso reducido, ha sido Bueno, muy ligero en realidad. Pero bueno, ya intenso. quien no supiera Intenso. se ha hecho una idea. Y es de lo que esto es por lo que yo considero un desastroso sistema educativo en su conjunto actual, ¿no? Que dirá alguien, hombre, pues mi colegio es muy bueno, que yo me alegro mucho, o alguien dirá, pues a mí como maestro me pagan muy bien y me siento estupendamente, pues enhorabuena, o conmigo las monjas eran muy buenas, pues estoy segura, porque no te fijaste en lo malas que eran con las demás, ¿no? Te importaba lo buenas que eran contigo. Así que vamos a dejar al margen las experiencias particulares, por favor. En cuanto se murió el dictador Franco,
en vez de apostar por el progreso cultural, en mejorar la enseñanza y en empezar a dirigir el país hacia una democracia plena, lo primero que se hizo a finales de los 70 fue blindar a la Iglesia y a la monarquía. Eso fue el principal objetivo. Con aquel todo está atado y bien atado, Franco nos encajó al corrupto Juan Carlos y una vez asegurado el Borbón, entre 1976 y 1979 corrieron a pergeñar un plan que protegiera los privilegios de la Iglesia, pero sobre todo sus ingresos económicos y el control sobre la enseñanza. Y así fue como nos engañaron, cambiando la palabra concordato por convenio internacional, que 45 años después sigue vigente. Ese convenio lo firmaron los franquistas, no los demócratas, porque los demócratas auténticos, los progresistas de verdad, por mencionar a Gregorio Peces Barba o a Jordi Soletura, padres de la Constitución, o como Heribert Barrera, de Esquerra Republicana, denunciaron la inconstitucionalidad de aquellos acuerdos con la Iglesia. Fue una puñalada por la espalda. Si mal no recuerdo, ese nuevo concordato, al que llamaron efectivamente convenio, constaba de cuatro, sí. Una cosa muy básica, muy esquemática, 4 acuerdos principales. Sí, porque es que aprendieron a sintetizar, Sí. ya no hacía falta tanta Exacto. palabrería para mandar. Cada acuerdo afectaba a un ámbito, al jurídico, para proteger lo más posible los desmanes de la Iglesia, al militar, para asegurar la presencia de curas en las Fuerzas Armadas, al económico, para que los españoles siguiéramos sosteniendo con nuestro dinero a la Iglesia, sus nóminas, el mantenimiento de sus propiedades, la especulación inmobiliaria, además de seguir librándole, por supuesto, de pagar impuestos. Y el cuarto y último ámbito era muy importante, la enseñanza católica, que el Estado franquista de 1979 se comprometió a mantener inamovible. Y luego los que nos vienen tratando como idiotas que somos, porque lo somos, nos cuentan que este Estado es aconfesional y laico. Vayan ustedes a pastar. Los presidentes y ministros heredados del franquismo que hemos tenido, Aznar, Rajoy, ese ministro Jorge Fernández que tenía el ángel, que hace falta estar desquiciado para decir que el ángel de la guarda te ayuda a aparcar el coche, en fin, Mayor Oreja, el creacionista estos no han necesitado nunca disimular que este país no es ni laico, ni aconfesional, ni mantenedor de los privilegios de una secta religiosa, porque ellos están en su salsa, ellos presumen de ello. Los que llevan haciendo equilibrios 45 años para intentar engañarnos son los otros, los socialistas desde Felipe González, que supongo que muchos se irán a la cama pensando, pero ¿a quién creemos estar engañando? No lo sé. También entonces encontrarás algún periodista de moqueta y salón dando su mérito al rey de España de entonces. ¿Pero mérito por qué? ¿Qué tuvo que ver Juan Carlos en esto de los acuerdos con el Vaticano? Eso es que costó tantos años firmar. Sí, pues si lo buscas vas a encontrar, es muy gracioso, esto es muy cómico. Leerás que fue Juan Carlos quien facilitó que se deshicieran los malos rollos del Vaticano con España en 1976, que esto no lo hemos tocado, pero el franquismo y el Papa, y si lo tocamos fue hace tanto que ya ni me acuerdo, el franquismo y el Papa estuvieron enfrentados porque Franco exigió nombrar a los obispos y el Vaticano se negaba. Claro, y acabaron a guantazos, sin hablarse. Pero entonces apareció Juan Carlos en el 76 y dijo: no os preocupéis, que yo, como hijo putativo de Franco y su sucesor en la jefatura del Estado, renuncio a nombrar obispos, porque además no puedo perder tiempo en esto y desatender a las novias. Esto lo puedes reducir a que qué bueno Juan Carlos que renunció a nombrar obispos, o explicar que a Juan Carlos, como pecador mayor del reino, le traían al pairo los obispos y el nombramiento y todo lo demás. Pero bueno, te dicen que gracias a Juan Carlos se desatascó la cosa. Es un frívolo. Y ahora, mira, ahora sí que viene la canción del gigoló, que es una canción que ponemos mucho cada vez que sale a relucir Juan Carlos de Borbón, que Inma la coloca estupendamente, pero además de lo bien que suena, deberíamos traducir lo que canta el trompetista estadounidense Luis Prima, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Lo traduzco yo? ¿Lo voy traduciendo yo? Lo intento. Venga, va, a ver. Solo soy un gigoló. Y a donde quiera que vaya, la gente sabe quién soy. Cobrando por cada baile, vendiendo cada romance. Y llegará el día en el que dejara de ser joven. ¿Qué dirán de mí? Cuando llegue mi final,
yo sé que dirán de mí, solo es un gigoló. Y así la vida seguirá sin mí. Oye. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a jiggle dose. Life goes on without me, cause A ver, vamos a lo nuestro. Has dicho que desde la tribuna del Congreso tanto Heribert Barrera como los diputados y padres de la Constitución Peces Barba, que era del PSOE, y Soletura del Partido Comunista, se mostraron en contra de esos acuerdos, Totalmente. ¿no? Pero antes o después de que se firmaran. Después. Claro, es que los acuerdos para que este país siguiera siendo católico con la etiqueta de laico se firmaron en enero de 1979. No había pasado ni un mes desde que se aprobó la Constitución del 78 y ya estaban haciendo trampas, aprobando acuerdos a espaldas de la ciudadanía y sin debate. El debate parlamentario para discutir los acuerdos con el Vaticano se celebró 9 meses después de firmado. ¿Qué tiene eso? 9 meses después, claro. Eso fue en septiembre, que esto es una cachondeo. Ir a debatir al Congreso lo que ya lleva firmado 9 meses. Pero así es la derecha, pidiendo limpieza cuando tiene la casa hecha una guarrería. Soletura, diputado del PC, se quejó de que esos acuerdos se hubieran firmado a espaldas de la opinión pública porque se le reconocían a la Iglesia principios legales que el Poder Legislativo aún no había determinado ni aprobado, que no hubo conversaciones con los grupos políticos y que lo que en realidad se había firmado era una confesionalidad encubierta. Y así era. Peces Barba, del Partido Socialista, usó las palabras falta de constitucionalidad. Y estamos hablando de que estos dos eran padres de la Constitución. Sí. En especial dijo que todo lo referido a lo que consideró privilegios excesivos de la Iglesia Católica en materia de enseñanza, porque se establecieron condiciones que no figuraban en la Constitución. Los acuerdos de enero de 1979 nos los metieron a los españoles por la puerta de atrás, impidiendo que los parlamentarios debatieran y aprobaran primero las leyes que aseguraban la libertad religiosa y sobre todo los asuntos de financiación y de enseñanza. Pero bueno, esto fue como lo del rey, o lo metían a la fuerza o aquí los Borbones habrían desaparecido en 1980 y la Iglesia no seguiría engordando sus buches con dinero público. Hay que recordar en ese debate quiénes estuvieron a favor de los acuerdos, ¿no? Que tampoco hace falta, en fin, el gobierno de Suárez, evidentemente. Claro. Y Alianza Popular, la Alianza Popular, el actual PP de Fraga, franquista de toda la vida. Del franquista Manuel Fraga. Sí. El que defendió la necesidad de seguir engordando a los curas, pero sin decirlo así de claro, fue Marcelino Oreja Aguirre, que era un señor franquista disfrazado de UCD, que luego se cambió otra vez de chaqueta para pasarse al PP. Dijo este señor que los acuerdos eran muy acertados porque redefinían las relaciones de España y la Iglesia Católica porque vivíamos en una nueva realidad social. O sea, hipócrita a tope. Según el gobierno de Suárez, los nuevos acuerdos se fundaban en 3 principios esenciales. La libertad religiosa, mira tú qué majos. La no discriminación por razones relacionadas con las creencias y las prácticas religiosas. Insisto, que majetes, claro. Que ya iban a dejar de creer a cada uno por lo que le diera la gana, se agradece mucho. Y el tercer principio esencial era la neutralidad del Estado en los asuntos religiosos. Por eso, gracias a esa neutralidad, tenemos un jefe de Estado asistiendo oficialmente y doblando la cerviz delante de un papa. No como ciudadano católico, que no lo es. Asiste a los paripés católicos representando al Estado. Y hemos visto cómo se ha casado y ha ido con la ciudadana Leticia a ofrecer el ramo a la muñeca que hay en Atocha. Y que cuando nació la niña Leonor, todo muy moderno, también la moderna Leticia fue a ofrecer a la niña una muñeca. ¿Pero esto qué es? ¿Esa es la neutralidad del Estado en materia religiosa? A mí como si Felipe y Leticia llevan cilicio y se rezan 4 rosarios al día, pero no como representantes de un Estado de farsante a confesionalidad. Que mucho catolicismo en la zarzuela y mucho salir en el ola haciendo comuniones y confirmaciones y las nenas todavía no han aprendido a santiguarse o a persignarse. A ver si aprendemos la diferencia. Respecto a Fraga, en aquel debate a toro pasado, dijo que los acuerdos eran necesarios puesto que este país era de mayoría católica. Claro que sí, guapi. Sobre todo los que hemos sido católicos a hostias, y porque no quedaba otra. Y con sus habituales formas fascistas dijo que el gobierno tenía derecho a negociar sin necesidad del consenso de las fuerzas políticas. Pero de verdad, sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, churrasco con bacalao, sarandonga, y en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, sarandonga, sarandonga,
Pues como vamos llegando al final, aquí estamos 45 años después, bueno, 45 de lo último, ¿eh? Sí. 45 años después, sin que se haya movido una coma, de unos acuerdos que mantienen blindados los privilegios de la Iglesia. Totalmente, que los sí. tiene. Esto no hay quien lo mueva de momento. Vamos a dejar de molestar, sí. Y bueno, pues son que han repercutido muy perjudicialmente en el sistema educativo. La educación está secuestrada por la Iglesia, pero pagada por nosotros. Este sí ha sido el gran suspenso del Partido Socialista por culpa de Felipe González y todos los suyos. Han sido muy cobardes, han perdido un tiempo precioso y con mayorías para haber apostado por formar a ciudadanos con memoria histórica y con memoria democrática, ciudadanos laicos. En 45 años el enemigo se ha rearmado y ya tiene en sus manos casi toda la enseñanza. Es más, fueron aquellos socialistas de Felipe González, y viene bien recordarlo en estos momentos porque estamos en plena campaña de IRPF, los que se inventaron la casilla de la Iglesia en la declaración para que además de todo lo que se les pagaba, se les pagara aún mucho más. Tengo delante la portada de la revista Cambio 16 del 20 de junio de 1988, un reportaje maravilloso que hizo Carlos Santos aquel entonces, con un titular que dice: impuesto religioso, los socialistas pasan el cepillo. Aquello alguien lo llamó en su momento el social catolicismo, y así era. Era ministro de Hacienda Carlos Olchaga, que estudió con curas. Y también hemos tenido a José Bono, que muere por besar el anillo de los carnavales, no, de los cardenales. Bueno, a lo mejor los carnavales, y los carnavales también. Sí, le gusta disfrazarse de algunas cosas. Y Carmen Calvo, que ha protegido las inmatriculaciones de la Iglesia, e Isabel Celá, ministra de Educación, e inmediatamente después embajadora en el Vaticano, que reverenció al Papa vestida con mantilla y peineta, como recién salida del siglo XIX. El PSOE ha sido el paraíso terrenal de la Iglesia y no paran de recibir hostias de la Iglesia. ¿Qué te parece? Han querido cuidar tanto el voto católico que han descuidado, incluso expulsado el voto librepensador, el voto de los que quieren que los miles de millones que se tiran en la Iglesia se los lleven los servicios públicos y las necesidades de los españoles. Seguimos manteniendo a los curas en sus casas, en los ejércitos, en los colegios, en los hospitales y en las cárceles. Seguimos manteniendo a monjas que montan pisos turísticos con nuestro dinero y sin pagar impuestos. Miles de millones de euros destinados a una secta religiosa en los últimos años que, de haberse empleado en vivienda pública y protegida, yo calculo que no tendríamos a un solo español sin casa. Hasta aquí nuestra última serie de Acontece que no es poco. Sí. Mañana más y distinto. Venga. A ver qué pensamos. Venga. A ver qué tramamos mañana. Sí. ¿Vale? Más fuertecillo. Venga, fuertecillo. No, mañana no. Mañana no. Mañana no. Que no. Mañana empieza el Mundial. Mañana empieza el Mundial. Qué alegría, qué alboroto. El lunes debuta España. O sea que ya nos reencontramos en Acontece que no es poco el martes. Bueno, pues hasta el año martes 16. Hasta el año que viene. O sea que hay tiempo para pensar algo. Venga, chao. La Ventana, en Ser Podcast. Lo que queda del día, con Isaías Lafuente. Lo que queda, Isaías, y lo que hemos dejado atrás. Y lo que hemos dejado atrás. Oye, mira, en plenos días grises, pues hay veces que es bueno compartir alegrías. Y hoy en La Ventana hemos comenzado eso, compartiendo alegría y orgullo, ojo, con una compañera. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Con Nieves con Costrina, que hasta ahora ya tendrá en sus manos el premio con el que, junto a gente muy principal, entre ellos Joan Manuel Serrat, le ha concedido el Diario Público. Las razones, estas. Recibe el reconocimiento de Público por su compromiso con el periodismo honesto. Desde su etapa como redactora en Diario 16 hasta hoy han pasado 4 décadas de activismo por los derechos civiles y humanos, hasta convertirse en referencia por su labor radiofónica a través de podcast y actos públicos con una forma única, valiente y peculiar de contar la historia. Y prosigue. Ni siempre fue fácil ni le ha salido gratis defender sus principios desde la profesión, pero la veterana periodista sigue activa y llenando teatros y espacios culturales en sus galas. Pues nada, como estábamos tan contentos, hoy con el premio le hemos hecho trabajar 2 veces y hemos tomado café con ella a las 4 de la tarde. Ella estaba emocionada. Bueno, es que ya sabéis que soy muy llorona. Además, yo me emociono enseguida. Soy tan bruta como llorona. Y oír a Serrat, oír eso, porque yo he leído cuando me dieron el premio, lo lees, pero bueno, lo lees y ya está. Pero cuando lo oyes, pues joder. Es muy emocionante, es muy... Claro que sí. Y lloro. Claro. Lloro porque estoy muy emocionada, porque me hace mucha ilusión, porque estar con Serrat es
Como diría yo que sé, como diría tío, lo flipo, bro. Lo flipa. Bueno, y cuando recibes un premio así, pues siempre echas la vista atrás y te parece increíble. Nos decía todo lo que has vivido. Yo no tengo muy claro cómo he llegado hasta aquí. Voy a cumplir 65 tacos, pero no sé qué ha pasado en este tiempo. Yo a veces me siento como que tengo 30 años, que todavía estoy corriendo con un teletipo por la redacción de diario. Entonces digo, no soy consciente del tiempo que ha pasado, que ha sido un tiempo muy rico, un tiempo en el que he aprendido lo más grande, un tiempo que me he cruzado con una gente alucinante, un tiempo en el que he recogido mucha experiencia que me ha reafirmado en muchas cosas. Sí. Seguramente estoy equivocada en otras, pero que me hace no dar un paso atrás cuando creo que es justo algo, ¿no? O cuando creo que hay que pegarse por algo cuando ves determinadas cosas en peligro. Pues emocionada Nieves con Costrina y sobre emociones. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca. Pues las que viviremos a partir de mañana con el Mundial de Fútbol. Hoy hemos querido hablar con quienes nos contarán aquí en la SER y nos cantarán lo que pase en los campos durante este Mundial, que es el más largo de la historia. Y Laura Martínez, Dani Garrido, Itu y Coque Peinado nos contaban qué veían desde su ventana en Dallas. La cara del Amparero, el técnico joven que tiene 24 años, de Escorial, que está preparado en la producción, de Ricard Arias, que está currando para este Mundial tan visual, tan digital, la redacción que la tenemos a la izquierda, que afortunadamente y tú no vemos a los que están en la redacción porque hay una puerta, ¿no? Pero yo los que sí veo desde esta ventana, desde mi ventana, es una gran ilusión por hacer qué bonito. Menos mal que alguien ha recogido el centro de la metáfora y lo ha rematado. Eso. Yo veo el final de un Mundial que gana la selección española, por ejemplo. Veo en esa ventana. No está mal. ¿Y yo veo responsabilidad y pasión. Responsabilidad de querer que para el gran equipo de oyentes de Carrusel Deportivo quede bien. Joder, pues ilusión, mucha ilusión y mucho agradecimiento de que como en el seleccionador Laura y Garrido me hayan convocado en esta lista del Mundial, la verdad. Pues este último seleccionado que habla es Coque Peinado, que ha sido duda hasta el final por un duro percance que tuvo hace unas semanas. Hace un mes tuve un pequeño percance que pensé que no iba a ser mucho y al final ha sido clavícula y triada de codo, sí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que lo primero que hice al operarme fue preguntar al doctor si el día 5 podía viajar con todo el equipazo de la SER al Mundial. Me dijo que sí, que había que echarle ganas y valor y bueno, pues hasta el último momento yo estaba muy indeciso, la verdad es que no sabía si podía haber llegado o no. Pero con mucha ilusión, la jefa y el jefe Dani y Laura han confiado en mí y poder estar aquí con mi compañero Lamparero, Héctor y Manu, los técnicos un año más, pues cubrir otro mundial, que es el sueño de cualquier persona, pues estar aquí es un privilegio. Y un privilegio es escucharles a todos ellos y escucharles gracias, desde luego, a las manos de Coque. Bueno, una competición siempre es ilusión. Este año, en este mundial, con un triple escenario que contrasta con otras realidades que también nos llegan desde uno de estos escenarios. Porque, claro, uno de los anfitriones del mundial pues será Donald Trump, que él está al fútbol y a otras cosas. ¿Os acordáis de que ayer el presidente de Estados Unidos anunció un acuerdo de paz inminente con Irán? Pues toma castaña. Justo después de anunciarlo, las fuerzas iraníes derribaron un helicóptero Apache. Y entonces dijo Trump, ahora tengo que responder. Y las fuerzas iraníes han replicado, como Estados Unidos ha respondido, tenemos que contrarresponder. Planea una pregunta. ¿Cuál es la calidad de la información con la que trabaja el presidente de Estados Unidos? ¿Quiénes le informan? En algún momento, el presidente de Estados Unidos, desde el despacho oval, pulsa un botón. Que se presenten el jefe de la CIA y el del FBI. Gilipollas soy yo, este es tonto. Y entonces pregunta, a ver, ¿cómo están las cosas en Irán? ¡Uy, fenomenal! Acuerdo inminente. Bien. Y salen del despacho y patapam. Hoy en Hora 14 han explicado cuántas veces ha anunciado Trump un acuerdo inminente. 37 veces ha repetido ese mensaje desde el inicio de los ataques hace algo más de 100 días. Cada 2 días y medio anuncia el fin de la guerra. El pulpo pop tiene más visión de futuro que el presidente de Estados Unidos. Por lo demás, el Papa León sigue en su visita a nuestro país. Hoy está en Barcelona y los especialistas nos han ofrecido hoy otra exclusiva. Consultorio.
Cadena SER. Extraterrestre. Con el Papa León XIV. Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el Papa. Niña, ¿por qué lloras? Que no viene. Bueno, y si no viene el Papa, pues uno va a verlo, porque el Papa sigue encontrándose con muchísima gente y hoy ha recibido a una delegación de alienígenas que viven en España. La verdad es que no dejan de sucederse los acontecimientos históricos en esta visita. Es usted un emisario, tengo entendido, ¿no? Pues sí, así es, vengo del planeta. Y vengo para cumplir con el ritual de mostrar respetos al Santo Padre Terrícola. Vale. Es una tradición, vengo a reunirme, digamos, con él. ¿Y cuántos papas ha visto ya usted? 205. Toma. Desde Benedicto I, joder, que fue el primero que hice. Sí. ¿Y qué? Tengo que decir que el León XIV, déjame decir una cosa, es increíble. Me ha gustado. Increíble. Sí. Valorado. Es un ser humano fuera de lo común, excepcional, está a favor de la paz. Está a favor de la paz. Está a favor del entendimiento de los pueblos, de proteger a los débiles, a los pobres, Y supongo que ha habido una especie de intercambio de regalos, ¿no? Claro, nos ha regalado una camiseta firmada del Rafa Nadal. ¿Y vosotros qué le habéis regalado a él? Y nosotros a él le hemos regalado una camiseta firmada de Paco Nadal. ¿Paco Nadal? ¿Nuestro Paco? ¿Lo conocéis? ¿Sí? ¿Lo conocéis? Claro que lo conocemos, ha estado en nuestro planeta varias veces y es un ídolo, o sea, Paco Nadal ha viajado tanto como Rafa, ha hecho el mismo dinero que Rafa y sin esforzarse ni nada. Ni décima parte. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, totalmente. Que Rafa se ha pinchado de todo para el dolor. Y Paco va como que flota por la vida. Flota por la vida. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, el Papa con los extraterrestres y el Papa en la primera de las greguerías. Sobre la visita del Papa, don Alfonso aporta un dato. Pues ha ido el Papa ya más veces a Cataluña que Puigdemont en 3 años. Información económica que no trae Jordi Fábrega, sino Pedro Ovni. La marca Palmolive se debate entre la vida y la muerte. Nuar Zumo escribe sobre una entrevista de trabajo que pinta bastante bien. ¿Y por qué cree usted que es el idóneo para este puesto de atención al cliente? Pues porque va a ser por bidón de gentes, que parece gilipollas. Bueno, y hoy ha completado su serie sobre el matrimonio Iglesia-Estado, Nieves con Costrina. Y nos ha hablado de los acuerdos de 1979, que prolongó, ya aprobada la Constitución, los privilegios de la monarquía y la dictadura que habían sellado en los concordatos. Y lo peor no es que se firmasen, sino que nadie los ha tocado en este tiempo. Este sí ha sido el gran suspenso del Partido Socialista por culpa de Felipe González y todos los suyos. Han sido muy cobardes, han perdido un tiempo precioso y con mayorías para haber apostado por formar a ciudadanos con memoria histórica y con memoria democrática, ciudadanos laicos. En 45 años el enemigo se ha rearmado y ya tiene en sus manos casi toda la enseñanza. Es más, fueron aquellos socialistas de Felipe González, y viene bien recordarlo en estos momentos porque estamos en plena campaña de IRPF, los que se inventaron la casilla de la Iglesia en la declaración para que además de todo lo que se les pagaba, se les pagara aún mucho más. Aquello alguien lo llamó en su momento el social catolicismo, y así era. Era ministro de Hacienda Carlos Solchaga, que estudió con curas. El PSOE ha sido el paraíso terrenal de la Iglesia y no paran de recibir hostias de la Iglesia. ¿Qué te parece? Bueno, y una cosa más sorprendente, esta mañana resulta que aprovechando el espíritu papal y de la visita, una banda de atracadores ha intentado atracar una joyería en pleno centro de Madrid, pero la policía y algún ciudadano no son tontos. Nos lo ha contado Alfonso Gea. Bueno, pues se han introducido un seglar junto con un sacerdote y con una monja. Cuando han accedido al interior de la joyería, le han solicitado a la encargada que sacara una serie de mantas de joyas porque querían hacer una adquisición, comprar joyas. En ese momento han extraído debajo de sus hábitos las armas de fuego y han intentado atracar. ¿Pero qué había pasado? Y esto hay que darle un premio al ciudadano que ha tenido la lucidez de ver este detalle, que es el que ha provocado la actuación policial. Y es que la monja iba con las uñas pintadas. Y un ciudadano que estaba por la acera, al lado de la joyería, pues le ha parecido muy raro que una monja llevara las uñas pintadas. Automáticamente ha cogido su móvil y ha llamado a la sala del 091. Bravo por el ciudadano, ¿eh? Por el ciudadano, que hay que darle un premio. Pues hay que darle un premio al ciudadano, y me temo que estos individuos, incluida la falsa monja con las uñas pintadas, acabarán en la cárcel.
Y en la cárcel, en una cárcel de mujeres, nos hemos colado hoy gracias a un podcast del Club de la Escucha. En muchas cárceles solo hay un módulo de mujeres. Y allí tienes a la que acaba de llegar, que está acojonada, aquella que ya había pasado 3 veces y está resabiada, aquella que está yonki total y que está deteriorada y está pasando el mono, aquella que tiene un brote psicótico y todavía no documental se titula Doble Condena y se plantea cómo viven las mujeres en las prisiones españolas. Y durante 7 episodios nos lo cuentan. Ellas cuentan las vivencias y también las expertas hablan sobre esta cuestión. Es un proyecto periodístico que nació en un trabajo fin de grado. En él están Enar Derqui, Madalén Omaechevarría y Carlos Álvarez. Y Enar nos decía cómo nació todo. Lo único que sabíamos es que queríamos hacer un podcast que estuviera muy vinculado al periodismo, y lo que nos planteamos fue decir: ¿qué pasa? ¿Qué nos está contando? ¿A qué realidades podemos llegar que no se conozcan? Y de repente, charlando entre los tres, dijimos: ¿alguien sabe algo sobre la realidad de las mujeres en prisión? Y nos dimos cuenta que ninguno tenía ni idea ni había visto nada que no fuera ficción. Y a raíz de eso fue básicamente decir: vamos a intentarlo, vamos a ver por qué no se habla de esto y vamos a intentar que se hable. Y hablan con mujeres actualmente en prisión y con otras que estuvieron hace tiempo. Y la verdad es que han detectado que no han cambiado mucho las cosas. Y precisamente sus testimonios tienen valor por eso, porque cuentan lo mismo. Han pasado 40 años y están contando exactamente lo mismo. Es un sector de la sociedad en el que le tenemos completamente o está completamente desprotegido, no se avanza y no se mira hacia ellas. Y han comprobado una cosa más, y es que la realidad casi siempre supera la ficción. Por lo que nos han contado, la realidad supera la ficción. Al no haber capacidad como para ubicarlas en su lugar de residencia, pues las mandan a otros centros. A mí lo que más me sorprendió fue el tema de que estuvieran mezclados con hombres que estaban por condenas por violencia de género. ¿Quién protege a esas mujeres? Nadie. Pues es una gran pregunta y las respuestas se dan desde luego en este podcast, que es interesantísimo. Bueno, y vamos acabando. Esta mañana en El Rincón y la Esquina pues han lanzado otras preguntas. Han hablado, por ejemplo, de qué está constituida la voluntad de cada uno. ¡Ostras! Y han respondido Marta Sanz, Ángeles Barceló y el siempre rompedor Manuel Delgado. Y yo no sé si habéis pensado de qué material estaría hecha vuestra voluntad, pero yo llego a la conclusión de que la mía ni es de oro, ni de mármol, ni de hierro, ni de cristal. La mía es arcilla. ¿Tú cómo la tienes, Ángeles? Yo creo que arcilla, porque es algo... Lo otro me parece demasiado rígido, demasiado duro, demasiado poco moldeable. ¿Y la tuya, Manuel? Gaseosa. Gaseosa. Sí, gaseosa. Digamos, fluida. De hecho, es un magma. De hecho, no tengo voluntad. Y es que ya lo he dicho. Cuando nos ponemos en temas así trascendentes, me da vértigo porque me di cuenta que no soy competente para decir algo realmente interesante. Yo qué sé, pues ni siquiera he sido capaz de dejar de fumar. O sea, que no tengo voluntad. Yo me dejo arrastrar por la vida como una vida interminable. Yo qué sé. Y además, estas preguntas que estáis haciendo, es que no tienen ningún sentido. Acabaremos un día, no sé si nos dará tiempo, preguntándonos de dónde venimos y a dónde vamos, que no sé qué mierda de interés puede tener. Uno está aquí, yo qué sé, y hace lo que puede, lo que le dejan, y a veces, según cómo, lo que quiere. Pero ya está. Bueno, para Manuel Delgado, lo de dónde venimos y a dónde vamos puede no tener interés. Pero Siniestro Total hicieron una canción legendaria con la que hoy cerramos la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. El eslabón perdido, ¿dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá y si hay reencarnación, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia
somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Y si existe un más allá? ¿Y si es reencarnación? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.